Bueno, entonces aquí vamos a solucionar este ejercicio que tenemos en azul de engranajes helicoidales. Me dicen que tengo un ángulo de presión de 20, ya nosotros sabemos que esto va con la letra phi, el ángulo de la hélice que es alfa, y tengo un paso diametral igual a 8. ¿Este paso diametral es de qué? ¿Del piñón o del engranaje o debería ser igual para ambos? ¿Qué creen ustedes? Debe ser igual, ¿no? Exactamente, debe ser igual. De hecho, una de las características para que se realice el acople es que el ángulo de presión, el de hélice y el paso diametral sean iguales en ambos engranajes, ¿no? Y ya me están diciendo, bueno, el piñón tiene 16 dientes y el engrane tiene 32. A ambos tengo que hallarles los diámetros de paso, el paso diametral normal, paso circular normal y determinar si la interferencia es un problema. Recuerden que aquí para interferencias se va a usar la tabla esta, la 10.8. ¿Listo? No es la misma que usábamos para engranajes rectos, que creo que era la 10.4. Recuerden que si tienen helicoidales, pues ya aquí empieza a influir el ángulo de la hélice. Entonces, pues obviamente no pueden usar el mismo que usábamos para rectos. ¿Listo? Entonces, empecemos con lo primero que me preguntan, que es los diámetros de paso. Esos diámetros de paso, ¿sobre qué se miden? ¿O qué eran? En los engranajes rectos, por lo menos. ¿Se acuerdan? Por lo menos con qué letras se designaban. ¿Alguien recuerda ¿Podría sobre? repetir la pregunta, profe? Vamos a ver, primero, diámetro de paso, ¿con qué letra se designa? ¿Con la P? No, eso es el paso circular, pero el diámetro, ¿qué letra recibe? La D, profe. Exactamente. La D, ¿no? Recuerden que este es el diámetro del círculo de paso. El círculo de paso era el que llegaba a la mitad de la altura del engranaje. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo determinar los diámetros de paso. Ahora, pregunta, ¿yo debería tener una sola D o debería tener una de 1 y una de 2? De 1 y de 2, profe. Exacto, ¿no? Porque fíjense que los engranajes, pues, debo tener uno pequeño y uno grande, ¿no? Y uno es este diámetro y el otro es este diámetro. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo aquí estos diámetros de paso? Esto es exactamente igual que engranajes rectos. ¿Cómo hacían ustedes en engranajes rectos? El número de dientes es igual al paso diametral sobre el diámetro. No, pero No. vamos a hallar D. Sí, Primero, sí, sí. bueno, ¿cuál es Entonces la sería forma? el diámetro igual al número de dientes sobre el paso diametral. Exactamente. ¿Cuál fue la fórmula que usted utilizó? Seguramente fue la del paso diametral, ¿cierto? Que era número de dientes sobre diámetro, ¿cierto? Esta es la fórmula base, ¿cierto? La que nos daban las diapositivas. Sí, Y señor. de aquí despejo el diámetro. O sea, ¿qué tiene? Diámetro 1 es igual al número de dientes 1 sobre paso diametral. Y el diámetro 2, voy a ponerlo por aquí, es igual al número de dientes 2 sobre el paso diametral. ¿Cuánto nos da aquí, muchachos? 16 entre 8 y 32 entre 8. Profe, la primera edad 2. Ajá. ¿2 El qué? siguiente es 4. Ese lo estamos en pulgadas, usualmente. Exacto, pulgadas. ¿Qué unidades tiene el paso diametral? Pulgadas a la -1. Exacto.
¿Listo? Entonces ya ahí tenemos la primera pregunta solucionada. El diámetro de uno es 2, el diámetro del engranaje es de 4 pulgadas. ¿Listo? Aquí no deberían tener dudas, ¿cierto? ¿O si hay alguien que tiene dudas? No, señora. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer lo del paso diametral normal. Fíjense que este paso diametral, al ser normal, ya no es este mismo que teníamos en los engranajes rectos, ¿no? Este es paso diametral normal. Entonces, ¿cómo se calcula el paso diametral normal, muchachos? Esa era la fórmula que decía P por coseno de alfa. Ajá. Ah, no, esa es la del paso circular normal. Paso Ah, ok. diametral debe tener la D. Profe, disculpa, Pi, la fórmula no es pi sobre pn, p a sí, la n. Ajá, pero no tiene P a la N. ¿La puedes sacar de alguna que ya tenga? pues P a la N se podría calcular, ¿no, profe? Sí. Hay dos formas de hacer aquí el paso diametral. Si quieren, lo hacemos de ambos. Entonces ya voy a poner aquí un momento la diapositiva para que veamos cuáles son esas dos formas. Entonces, tenemos por esta parte y calculamos primero el paso normal, paso circular normal, o puede ser de esta manera. Entonces vamos a hacerlo primero con la que aparece arriba, ¿sí? Con la que dice paso diametral normal es igual a pi sobre paso circular normal. Y el paso circular normal es igual a paso por coseno de alfa. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacerla de esta manera. Pi sobre paso circular normal es el paso sobre coseno de alfa. ¿Tenemos el paso? ¿O lo podemos hallar por medio de alguna fórmula? El paso lo podríamos hallar con la fórmula, esa que te he dicho, la de paso diametral igual a... Ah, no, P sub n igual a P igual a coseno de alfa. Sí, pero esta P, ¿cómo la hallo? ¿Es igual a Profe, qué? pues creo que es pi por el diámetro Ajá. sobre el número de dientes. ¿Diámetro de quién? ¿Y número de Mm, dientes de quién? pues creo que sería pues respectivo para cada engrane, ¿no? O sea, si usted usa diámetro 1, debe usar número de dientes 1. Exactamente. Y eso es igual a que si usted lo hace con los valores de 2, ¿cierto? Debería darle lo mismo. Debe tener el mismo paso. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, ¿cuánto nos da aquí? Bueno, este pi se me cancela aquí, ¿no? Al final este paso diametral normal, este N2 queda arriba. O si lo quieren hacer con N1 también debería darles lo mismo, ¿cierto? ¿Nos está dando lo mismo o no?
Esta de aquí debería ser 32 sobre 4 por coseno de 45. Y esta de acá debería ser 16 sobre 2 por coseno de 45. Sí, profe, ambas me dieron 11.3. 11.3, regáleme otro decimal. 3,3 ¿Y unidades? pulgadas. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene el número de dientes? No, ese no tiene. ¿Y aquí qué unidades tiene? Pulgadas, que serían los Ujú. diámetros. Quedaría pulgadas a la -1. Pulgada a la -1. Entonces, fíjense que listo. Por este lado tenemos esta fórmula, ¿cierto? Ahora, la otra fórmula me dice que si yo tengo el paso diametral, voy a ponerlo por aquí. Paso diametral es igual a paso diametral normal por coseno de alfa. Entonces, esta es mi otra fórmula. Fíjense que de aquí si yo despejo paso diametral normal es igual a ¿qué? A paso diametral sobre coseno de alfa. ¿Y el paso diametral es igual a qué? ¿Cómo lo puedo calcular yo? Tenemos la fórmula aquí, ¿no? Miren, número de dientes sobre... Profe, hago una pregunta. ¿Qué le equivale ahí de 2 de 1 abajo al pie de coseno del ángulo? ¿Cuánto equivale ese número? ¿De 2? Sí, sí, eso es. Lo que hallamos aquí, 4. Ok, entonces, ¿a qué queríamos llegar aquí? A decir que, pues, esta fórmula que me daba ya la diapositiva es lo mismo que si yo me pongo a deducirla, ¿no? Al final debería obtener el mismo paso diametral normal que debería darme 11,31 pulgadas a la -1, ¿sí? O sea que debería ser lo mismo si yo hago todo este proceso a que si yo digo simplemente 8 sobre coseno de 45. ¿Cierto? Sí, señora, da igual. Lo mismo, 11,31. ¿Listo? Entonces ustedes ahí pues dependiendo ya de la práctica que le tengan, ustedes dirán, bueno, es más fácil hallarlo por aquí o hallarlo por aquí, ¿no? Depende de lo que tengan y de lo que necesiten hallar. Listo. Ahora, la siguiente pregunta es el paso circular normal. Ah, bueno, otra cosa que les iba a decir era que, por lo menos, yo prefiero que se sustituya una fórmula dentro de otra, ¿sí? O sea, paso circular normal es igual a paso por coseno de alfa. Paso es pi por diámetro sobre el número de dientes. ¿Por qué? Porque si no, vamos perdiendo decimales. Entonces, si ustedes hallan uno y luego el otro y luego el otro, al final cuando lleguen aquí, van a perder muchos decimales. Entonces, yo prefiero que hagan la sustitución de las fórmulas y al final simplemente les den valores, ¿sí? Y también creo que gastan menos tiempo si se ponen a calcular primero el paso, luego el paso circular normal y luego dividir aquí. Mejor poner todos los datos de una vez y ahorran tiempo y obtienen una respuesta más exacta. ¿Listo? Entonces vamos por el paso circular normal. ¿Cómo hallaríamos esto? Profe, qué pena molestarte. Dígame. O sea que tú dices que esa fórmula es la misma, o sea, pi por paso por coseno al cuadrado que pi por p elevado a la n. ¿Cómo? O sea que esa fórmula es la misma, o sea, paso diametral es igual a pi por el paso por el número de dientes igual a pi por el paso por el coseno de teta. ¿Es la misma fórmula? A ver, ¿Sí me al entiendes? final esta fórmula le va a dar lo mismo que esto de aquí o que esto de aquí, ¿sí? Porque fíjese que lo que hicimos fue sustituir y sustituir y cuando sustituimos todos los valores llegamos a que esto era n1 sobre diámetro por coseno de alfa y n sobre d es paso diametral, o sea que es lo mismo que si lo hubiésemos escrito de esta manera, paso diametral sobre coseno de alfa, ¿sí? Al final fíjese que tenemos la misma.
¿Sí o no? Sí, ok, profe, ya te entendí. Profe, ¿por qué le pone ese -1? ¿Qué significa ese -1 ahí? Las unidades, porque fíjese que número de dientes no tiene unidades y diámetro tiene pulgada, entonces le queda 1 sobre pulgada. Si quiere lo escribe como 1 sobre pulgada o si quiere lo escribe como pulgada a la -1, ¿no? Como a usted le guste. ¿Sí? Sí, sí, señora. Entonces vamos ahora por el paso circular normal. Este ya ustedes pues deberían saber hallarlo, ¿no? Que ya hicimos por aquí el procedimiento para hallar paso circular normal. ¿Cuánto les da? 0.27. Me regala, bueno, yo creo que sí. ¿Qué unidades le queda? En pulgadas, profe. Y listo, ¿sí? Todos saben hallar este, ¿verdad? Esa P significa, Mire, aquí lo hicimos. y ese es el resultado del 11.31, ¿no? ¿Sí? No. Este paso P, ¿cuánto les da? P es, voy a decirlo aquí. Pi por diámetro 1 sobre N1. O debe darle lo mismo si lo hace con diámetro 2 sobre N2. No sé cuánto les da el paso. .39. Gracias. 0,39 pulgadas, ¿cierto? Entonces fíjense que este valor es el que debería ir aquí. Al final este paso circular normal debe ser pi por diámetro 1 o 2, número de dientes 1 o 2 y coseno de la hélice. La profe, qué pena. Dígame. Es que me perdí acá en el 0.27. ¿De dónde lo sacaste, perdón? De aquí, mire que esta fórmula ya la habíamos hecho acá, por eso no la volví a explicar porque ya la teníamos resuelta, ¿no? Paso por coseno de alfa. Aquí tenemos paso por coseno de alfa y luego dijimos, paso es que pi por diámetro entre número de dientes. ¿Sí? Sí, sí, señora. Ok. Y ahora, vamos a ver entonces lo de la interferencia. Ya todos terminaron aquí. Necesito que me pongan atención con lo de la interferencia. Vamos a ver la pregunta de... Voy a pasarles esto para acá arriba. Y vamos a hacer la D, que es interferencia. ¿Dónde dijimos nosotros que íbamos a revisar la interferencia para engranajes helicoidales? Con la tabla, profe, no me acuerdo qué número era, pero pues era la tabla de interferencia para este tipo de engranaje. Era la tabla 10.8, creo que era algo así. 10.8. Exacto, de la tabla 10.8. Entonces voy a ponerles aquí la diapositiva de la tabla 10.8 y ustedes me dicen cómo leerían aquí. ¿Qué harían ustedes acá con la tabla 10.8?
Pues ahí nos Pues dirigiríamos mirando al el ángulo de hélice. El ángulo Ya va. 45 y 20%. 20%, No, el ángulo de presión con 20. El ángulo de ángulo de hélice presión. 45 y el ángulo de presión de 20. Ajá, Nos daría un número mínimo de dientes de 7. Sí. exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense que esta tabla lo que me dice cuáles son los dientes mínimos para eliminar la interferencia. O sea, que ustedes van a decir, pues cuando tengan que presentar su examen, ustedes dirán, bueno, de la tabla 10.8, ¿qué? ¿Qué escriben? ¿Para qué? Hay Un un ángulo. ángulo de hélice de 45 grados con un ángulo de presión del 20. Los dientes mínimos para eliminar la interferencia sería 7. Ujú. Ese ángulo de presión 20 normal, 20 se lo da a la tabla. No, no, eso no lo hemos calculado Eso en el ya se video. lo daba el ejercicio, Ah, sí, está aquí. que es el que... Ah, no, creo que no lo habíamos usado en ninguna ecuación, pero se lo daba el ejercicio, sí. Ángulo de presión de 20, el número mínimo. ¿En quién? ¿En el piñón o en el engrane? Ah, voy a ponerles aquí. En el piñón, profe. Ajá. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Tenemos interferencia o no? ¿Cómo sabemos? Me dicen 7, pero ¿cómo sé yo si la tenemos o no? ¿Cuántos dientes tiene nuestro piñón? 16. Ajá. Entonces no hay interferencia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, dígame. Qué pena, profe. ¿Cómo sabemos que no hay interferencia? Qué pena molestarte. Porque resulta que el enunciado ya me decía que mi piñón tenía 16 dientes. Y aquí la tabla le está diciendo que el número mínimo de dientes que debe tener el piñón es 7. Como 16 es mayor que 7, no hay interferencia. ¿Sí? Si quiere, entonces hacemos la verificación. No te entiendo. ¿No me entendió? Sí, ya te entendí, ya te entendí. Ah, qué ok, pena. ok. Entonces, vamos a hacer una verificación. Que es que comprobar que N1 sea, ¿cómo es que está aquí la fórmula? Ya, en un momento que no me la... Es mayor, profe. Es mayor a el número que me causa interferencia. Entonces, aquí la fórmula dice N1 mayor a 7, no, 2 por K por el coseno de phi sobre el seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Esa es mi fórmula. Entonces, en la verificación que voy a hacer yo, voy a comprobar que N1 sea mayor a cierto número que me causa interferencia. Entonces, phi ya lo sabemos, phi es 20 grados, alfa lo conocemos, es el ángulo de la hélice 45, y me falta K, que no lo conozco, pero dijimos que iba a ser diámetro 1 entre módulo, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Tenemos el módulo. Vamos a ver aquí en las diapositivas. Ay, perdón. Aquí, fíjense que el módulo me dice que es el módulo normal sobre coseno de alfa.
Entonces ahí tengo otra vez otra incógnita, porque no tengo el módulo normal. Luego me dice, el módulo normal es pi por paso circular normal, ¿cierto? Y el paso circular normal, pues ya nosotros lo habíamos hallado, que era este de aquí. Profe, pues cuando se hacen engranajes es diámetro primitivo por el número de dientes para cada módulo. Sí, de hecho el módulo es el inverso del paso diametral, pero en engranajes rectos. Ah, ok. O sea, no es el mismo. Ah, ok. Profe, voy a ampliar la pantallita otra vez para ver la hoja para copiar. Ya, ¿está? Sí. Sí, señora. Profe, ¿cómo se determina que no hay interferencia? ¿Con qué? ¿Con la tabla o con cómo me quiere? No, profe, con la tabla no. Con la tabla es buscar los ángulos y Sí, ahí coincide el número. la otra es aquí Pero por el número de dientes mínimo del piñón. ahorita dijo algo de 17 dientes, profe, algo así. No, no entendí muy bien. No, que la tabla a mí me dice que debo tener en el piñón mínimo 7 dientes para que no haya interferencia, ¿sí? Y luego la verificación es que aplicar esta fórmula para pues, verificar, como su nombre lo dice, que yo tenga un número de dientes mayor al que me causaría interferencia, ¿sí? Entonces, de hecho, estos números que tengo aquí deberían darme similar al de la tabla, ¿sí? Este N1 debería darme cercano a 7, porque quiere decir que el mínimo que yo debo tener para un coseno de phi de 20 y un ángulo de la hélice de 45 debería ser 7. De ahí para arriba, todos los dientes que tenga el piñón no me van a causar interferencia, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿aquí qué hacen ustedes, muchachos? Lo En ese primero caso, sería calcular K, ¿no? Sí. sí, Ajá. pero para hallar K toca hallar M sub n y después hallar el módulo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que hallar K. Vamos. K es diámetro 1 sobre módulo. Y por aquí ya, ¿quién fue el que me dijo que teníamos que calcular M sub n? Yo, profe, Mauricio Suárez. Ah, bueno, Mauricio. Entonces, Mauricio dice, aquí tenemos que calcular M, pero M es M sub n sobre coseno de alfa, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, reorganizando esto sería diámetro por coseno de alfa sobre M sub n. ¿Y M sub n lo tenemos? ¿O lo tenemos que hallar a No, partir de profe, otra pero fórmula? lo podemos calcular. Sí. ¿A M partir sub de n cuál es fórmula? pi por el paso circular normal. Y este ya lo tenemos, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces, ¿cuánto me da K? Profe, a mí me da 2,38. No debería darle tanto. 1.625. Ese sí, 1,62. ¿Sí? Porque le daba 2. Aquí diámetro 1 eran 2 por coseno de 45 sobre pi. Y el paso circular normal que nos dio 0,27. 1,667. Bueno, por ahí vamos. ¿Sí?
Revise al compañero que le dio 2. 66. 1,66, sí. O 62,5. Por aquí debería ir. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esta es una relación entre la cantidad de dientes del engranaje con, bueno, con el diámetro y el módulo. Entonces, aquí normalmente lo que debería hacerse es aproximar al entero más cercano. ¿Cuál es el entero más cercano? Ajá. Entonces aquí, por lo tanto, mi K la aproximo a 2. Entonces con esta voy a hallar el número de dientes mínimo. Número de dientes mínimo debe ser 2 por K, que es 2, por coseno de phi, que es 20, sobre seno, aquí ustedes ya no están bien, perdón, seno cuadrado de 45. Entonces aquí N1 debería ser mayor a ¿qué valor? A mí me da 7.5, profe. Exacto, pero recuerden que aquí pues nosotros no podemos tener 7.5 dientes, ¿no? Sino que normalmente este entero, ese decimal, pues no se toma, ¿no? Entonces tendríamos que N1 debería ser mayor a 7. Y fíjense que es lo mismo que me decía la tabla, ¿no? Que me decía la tabla 10.8. Entonces por aquí yo estoy verificando los valores de la tabla y estoy verificando de forma analítica cuál es el número de dientes mínimo que debe tener la tabla, el piñón. Entonces el mínimo número de dientes que debo tener serían 7. ¿Listo? Entonces, como lo mismo, como N1 es igual a 16 y 16 es mayor que 7, no hay interferencia. ¿Listo? Muchachos. Sí, pero, ay, discúlpame. Sí, señora. O sea que cuando el número es menor y el otro es mayor, ¿hay esa interferencia? Sí, por lo menos que usted tuviera en su piñón 6 dientes. Entonces usted diría que como no cumple con la cantidad de dientes mínimos, hay interferencia. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, pues, más o menos por este estilo van los ejercicios de engranajes helicoidales. Fíjense que todo es muy sencillo, es simplemente sustituir en la fórmula. Lo que sí me interesa es, bueno, primero que sustituyan bien, obviamente. Segundo, que cuando tengamos estas tablas, por lo menos como acá, la tabla 10.8, pues me digan, ¿no? O sea, me escriban ahí qué fue lo que leyeron, qué están obteniendo, si están bien o están mal, ¿sí? Que me hagan un análisis y no simplemente que me pongan, de la tabla 18 no hay interferencia, sino que me digan cómo lo leyeron, por dónde entraron, qué ángulo tomaron, cuánto les dio y cuánto les debería dar. ¿Sí? Esa es la forma correcta de sustentar sus análisis. ¿Listo? Profe, ¿podría repetirme? No le entendí eso de la interferencia abajo en los 16 sobre menos mayor que 7. Esta. Ah, pues Sí, es lo mismo en la tabla. El ejercicio le decía que usted tenía 16 dientes. Y numéricamente le está diciendo N1 debe ser mayor a 7. ¿Cierto? Porque usted no puede tomar 7.5 dientes. Entonces, siempre hay número entero. N1 debe ser mayor a 7. Entonces, como N1, que le da el problema, es 16, y 16 es mayor a 7, pues no hay interferencia porque está cumpliendo con esto, ¿cierto? luego N1, N1 no nos dio 7.5. ¿Sí? sí, pero N1 que le da el problema, ¿cuántos dientes tiene su piñón? 16. Quien nos dio el problema son 16. Por eso, y N1 es, ¿cuánto vale N1? 16. 16 es mayor que 7, ¿cierto? No. Ok.
Ya lo entiendo. ¿Listo? Entonces es para verificar que usted tenga un N1 mayor que 7. ¿Sí? ¿Listo? Los que están marcados con amarillo son los que ustedes ven como oportunidades de pronto de reducir más ahí. Profe, disculpe, ¿será que me puedo retirar? Es que tengo que ir a trabajar. Ah, sí, claro, sí, no hay problema. Pero ya hasta aquí termina la clase o vamos a ver algo más. Pues nos falta engranajes cónicos, pero yo creo que mejor para la otra clase para verlo con calma. Entonces podemos dejar la clase de hoy hasta aquí, muchachos.